buenas noches, que el Señor les bendiga, espero se encuentren muy bien ustedes en sus casas, al igual que sus familias. En esta noche vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Colosenses 2, del 8 al 12. Dice así la bendita palabra de Dios. Colosenses 2, del 8 al 12. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Porque el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con la circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Padre amado, en esta noche, Señor, venimos ante ti, tus hijos, a darte gracias, Padre Celestial, por todo lo que has hecho hasta hoy por nosotros, Señor, porque has extendido tu mano, porque has sido fiel, Señor, y has sido bueno. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que tenemos un Dios vivo, que tiene el control de todas las cosas, Señor, en este mundo. Gracias, Padre amado, porque tenemos un Dios bueno, un Dios perdonador, que si nosotros vamos humillados ante ti, tú perdonarás cada uno de nuestros pecados, Señor. Por eso en esta noche venimos ante ti, oh Dios, a pedirte perdón por cada uno de nuestros pecados, Señor. A pedirte perdón, Señor, por esa falta de confianza y de fe en ti, Padre Santo. Gracias, Señor, porque sabemos que tenemos un Dios que siempre escucha nuestras oraciones y que es justo para perdonarnos siempre, Señor, siempre y cuando nos dirijamos hacia ti, Señor, con esa reverencia, con esa humildad, Señor, y con ese corazón contrito, Señor, humillado ante ti, a pedirte perdón, Señor, por cada una de nuestras faltas. Gracias, Padre, porque nos escuchas. Gracias, Señor, porque tienes cuidado de nosotros, Padre Celestial, todos los días de la vida. Gracias, Señor, por la palabra que en esta noche nos traerás, por las alabanzas, Señor, que hoy te cantaremos. Gracias por todo eso, Señor, porque aún en medio de las circunstancias, Señor, nos permites alabarte, cantarte y honrarte, Señor, y escuchar tu palabra. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido, que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida, humillé al que curó toda mi herida, y en mi vida coseché lo que merecía, y desvanecido en mi dolor, en algún momento me encontró, y he despertado en el redil
de poder hablar de mi pasado, y atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. He dormido en su regazo, lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, quien me transformó cruzándose mi camino, y que dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Si lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción, y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pasto, y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. He dormido en su regazo, lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pasto, y antes de poder hablar de mi pasado, atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo, lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Su gracia no
ser. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. La muerte vencida fue, en mí ya no tiene poder. La cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Tu gracia sin fin moriste por mí, ahora vivo y soy todo lo entregué. Ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, mi esperanza eres tú. Es por ti, Jesús, por ti vivo por ti. Jesús, por ti vivo por ti. Por tu gran amor mi alma vivirá. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Bendito el que viene en nombre del Señor. Con todas las fuerzas lo diga nuestra voz y en las alturas. Hosanna, y en las alturas. Hosanna. ¿Quién como Jehová? ¿Quién con su poder maravilloso? ¿Quién como Jehová? ¿Quién con su poder maravilloso? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo alabará, con pandero danzará y dirán: ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Jehová? ¿Quién con su poder maravilloso? Oirán las naciones lo que hizo, temblarán cuando vean sus prodigios. Su pueblo alabará, con pandero danzará y dirán: ¿Quién como Jehová? Y dirán: ¿Quién como Jehová? Y dirán: ¿Quién como Jehová? Sé para mí una roca de refugio, a donde recurra yo continuamente. Tú has dado mandamiento para salvarme, porque tú eres mi roca y mi fortaleza. Padre amado, en esta noche, Señor, venimos ante ti a poner a tus pies, Señor, cada una de nuestras peticiones, oh Padre, para que seas tú orando en ellas en el momento que tú, Señor, lo creas conveniente, según tu santa y perfecta voluntad, para cada una en la vida de mis hermanos. Por eso, Padre, oramos por conversión, Señor, de la familia de mis hermanos, de nuestras familias, Padre Celestial, para que seas tú, Señor, poniendo en nosotros ese querer de hablarles siempre de tu palabra, Señor,
para que ellos tengan fe para arrepentimiento, Padre. Te pedimos también, Señor, por los hermanos que tienen quebrantos de salud en este momento, que seas tú, Señor, asistiéndoles, Padre Celestial, y sanándoles, Padre amado, si tú así lo quieres. Te pedimos, Señor, por las familias de nuestra congregación, para que seas tú sosteniéndonos firmes por medio de tu palabra y animados, Padre Celestial, en este caminar contigo, Señor. Te pedimos también por la vida espiritual de todos nosotros, Señor, de todos mis hermanos en la fe, de todas las personas que asisten a la congregación, Señor, para que en este tiempo, en medio de las circunstancias, Señor, sigamos firmes, Padre Celestial, en este caminar contigo, Padre amado. Que no desistamos, Padre Celestial, en cada día ir a tu palabra y estar, Padre Santo, a la hora de todos los cultos, Padre Celestial, que tú nos has permitido tener, aún en medio de estas circunstancias en las que estamos viviendo, Señor. Te pedimos por el empleo, Señor, de todos los hermanos de la congregación, Señor, por aquellos, Padre Celestial, que lo han perdido, o por aquellos que aún, Señor, no lo tienen. Que seas tú, Padre Celestial, dando esa provisión que a diario necesitamos, Señor. Que tengamos contentamiento con lo que tenemos, Padre amado. Porque si no nos ha faltado el pan en nuestra mesa, Señor, es porque tú así lo has querido, Señor. Que tengamos contentamiento, Señor, aun si no tenemos empleo, con el alimento, con el abrigo y con el techo, Señor, que es lo que necesitamos para vivir, oh Dios. Te pedimos por la situación económica, por la que muchas personas, Señor, están pasando por este momento, Padre. Que seas tu Padre amado, siempre nuestro proveedor, y que nosotros vivamos confiados en que tú, Señor, suplirás todo lo que necesitemos, Padre amado. Te pedimos por las peticiones personales de cada uno de los hermanos de la congregación, Señor, que seas tú concediéndoselas según tu santa y perfecta voluntad en sus vidas. Y te damos muchas gracias, amado Padre, porque sé que a mis hermanos y a mi familia nos ha sostenido tu mano hasta hoy, Señor. Que nunca olvidemos, Señor, que ha sido tu amor, tu bondad, tu misericordia y la compasión que tienes con cada uno de nosotros, Padre Celestial. En esta semana, hermanos, vamos a orar por tu ciudad y nación. Ora para que las personas en tu ciudad y nación busquen maestros que les enseñen la verdad, del Evangelio y no falsas doctrinas. Padre amado, gracias porque sabemos, Señor, que has escuchado nuestras oraciones, oh Padre, porque sabemos que estás vivo, Padre Celestial, y que tienes todo bajo control, Señor, que tienes, Padre Celestial, todo en tu mano, Señor, que nada se te ha escapado. Ayúdanos a confiar en ti, oh Dios. Gracias, Señor, porque hasta hoy nos has sostenido por tu santa y perfecta voluntad en cada uno de nosotros, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos y gracias porque hemos sido ayudados, Señor, por tu misericordia, por tu amor y por tu bondad, Padre Celestial. Te damos muchas gracias, Señor, por nuestra nación, por el país, Señor, en el que nos has puesto a vivir, por la ciudad. Que seas tú, oh Padre, llevando tu palabra, Señor, a todas las personas que aún no te conocen. Y que en estos momentos, Señor, tienen aflicción, tienen miedo, Señor, temores por todo lo que pasa. Pero es porque no han conocido a ese Dios que suple todo aquello, todos esos miedos, todos esos temores que podamos sentir. Tú los quitarás, Señor, con tu presencia y con tu amor. Te damos muchas gracias, Padre Santo, por todas tus bondades a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hacia el Dios de todo
llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Gracias a Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ahora pasamos a otra parte importante y son nuestros anuncios. Anuncios Iglesia Cristiana de Villahermosa. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Primera de Corintios 12:1. Próximas reuniones de adoración y estudio bíblico. Domingo 10 de la mañana. Miércoles 7:30 de la noche. Serán de forma virtual por nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Iglesia Cristiana de Villahermosa, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Ministerio a hijos y padres. Reunión para jóvenes y adolescentes. Próximo viernes 5 de junio tendremos reunión virtual. Será en vivo a las 7:30 p.m. por el canal de YouTube. Escuela Bíblica Infantil. Las clases serán publicadas en nuestro canal de YouTube en los siguientes horarios: sábados 5 de la tarde, domingos 2 de la tarde y los miércoles a las 5 de la tarde. Deuteronomios 6:1 al 3. Discipulado para mujeres, masculinidad y feminidad bíblica, objeciones al complementarismo. Jueves 28 de mayo a las 7 de la noche, en vivo por el canal de YouTube. Diezmos y ofrendas. Para diezmos y ofrendas, la Iglesia ha puesto a disposición de sus miembros la cuenta de ahorros Bancolombia, número 0022 8084 671. ¿Hay algún enfermo entre vosotros? Comuníquese con nuestra hermana Aleida Espinosa al número de WhatsApp 301-356-1783 y deje sus datos para orar por usted. Santiago 5:14. Consejería pastoral. Toda consejería en la iglesia debe solicitarse por medio de la hermana Nancy Ciro al número de WhatsApp 300-740-5923. Ella le enviará de forma virtual el formulario para que lo diligencie. Peticiones. Si tienes peticiones
y quieres que oremos por ellas, envía un mensaje al número de WhatsApp 301-356-1783. Oraremos por sus peticiones en el tiempo de oración del culto virtual. Serán publicadas de acuerdo con la fecha en que se reciban. Hermanos, bendiciones, me place saludarles. Mi nombre es Wilson Angarita. En esta hora deseo hacerles la invitación para la Escuela de Crecimiento y Formación, la cual el Señor Dios nos ha dado a nuestra hermana Nancy Ciro, mi esposa, y a un grupo de colaboradores que con mucha dedicación estudian la palabra de Dios para transmitir una enseñanza. La Escuela de Crecimiento y Formación es necesaria en nuestra Iglesia Cristiana de Villahermosa para poder servir a Dios con dignidad y con conocimiento, con una preparación, con un orden. ¿De qué trata la Escuela de Crecimiento y Formación? En Lucas 2:40 dice que el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría. En Juan 3:30 dice, es necesario que él crezca y yo mengüe. Segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se trata de crecer para la gloria y para el servicio de Dios. Yo lo invito, mi hermano, que se inscriba para que juntos sigamos creciendo y poniendo a disposición el tiempo que nos da para su gloria, para servirle a Él. En esta Escuela de Crecimiento y Formación veremos 8 bases fundamentales para nuestra vida cristiana. Se trata de el pecado, la redención, la cruz, el Espíritu Santo, la Biblia, la iglesia, la oración y la mayordomía. Es bueno ampliar estos temas. Usted y yo hemos escuchado y hemos hablado sobre el pecado, la redención, la cruz, todas estas bases que acabo de mencionar. Pero en la escuela vamos a profundizar cada una especial y específicamente. Adicional a esto, estudiaremos también las 5 solas. 5 puntos muy bonitos y muy necesarios. Y también estudiaremos los medios de gracia, lo que Dios ha dejado para nuestra vida, para nuestro fortalecimiento, nuestro crecimiento y nuestra consolación. Entonces yo lo invito, mi hermano, que se inscriba y por este medio también le estaremos enviando las clases y le estaremos enviando formularios para que usted responda a unas preguntas, a unos talleres, a unas tareas que se le han de entregar después de recibir la clase, para que juntos sirvamos al Señor, para que juntos crezcamos y para que juntos nos gocemos. Le dejo esta cordial invitación, mi hermano, de este servidor, de nuestra hermana y mi esposa Nancy Ciro y el grupo de colaboradores que Dios ha puesto a nuestro lado. Bendiciones en Cristo Jesús. Hermanos, ahora vamos al texto en el cual recibiremos hoy la enseñanza y vamos a ir al libro de Primera de Corintios, capítulo 12, y vamos a leer del 1 al 12. Dice así la palabra del Señor. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones,
pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Padre amado, gracias Señor te damos por tu palabra, gracias Señor por ese alimento espiritual que hoy nos entregarás, Padre. Gracias Señor porque en medio de todo lo que está pasando, Señor, aún le has dado sabiduría al hombre para que por estos medios, Señor, podamos escuchar tu palabra, Señor. Gracias por la vida, Señor, de mis pastores, César Moreno y Fabio Acevedo, Señor, y por todas las personas que usas para predicar en la iglesia, oh Dios. Gracias, Padre Celestial, por la vida de la persona que hoy has puesto para predicar esta palabra, oh Dios. Que seas tú poniendo, Señor, tus palabras en la boca de él, Señor. Que seas dándole sabiduría, Padre, para que él nos explique esta palabra de una forma, Señor, que sea bien entendida por todos los oyentes, Padre. Te doy gracias por este tiempo, Señor, y por todos los hermanos que en este momento estaremos atentos a tu voz, Padre Celestial. Te doy muchas gracias, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Nos reunimos una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para continuar estudiando el libro de Primera de Corintios, la carta que el apóstol Pablo envía a los hermanos en dicha iglesia con el propósito de aclarar algunas dudas o preguntas que ellos habían formulado al apóstol por medio de carta. Y también recordemos que los primeros 6 capítulos de esta carta estaban orientados a tratar algunos temas de inmoralidad, algunos temas de comportamiento y de conducta de parte de los hermanos en Corinto. Hoy, continuando en el tema que corresponde a los dones del Espíritu Santo, en cuanto a lo que el apóstol Pablo utiliza la carta para responder a las inquietudes y preguntas de los hermanos sobre la iglesia, teniendo en cuenta que la iglesia de Corinto, al igual que la iglesia de hoy en día, tiene dones espirituales, que cada miembro de la iglesia tiene por lo menos un don. Y entendiendo esto, nosotros continuaremos estudiando cómo es que cada uno de los creyentes debe poner en servicio de la iglesia esos dones, entendiendo que ministramos al mismo cuerpo, que no estamos sirviendo a un pequeño reino o a un pequeño imperio personal, sino que estamos sirviendo al cuerpo del Señor Jesucristo. Hemos venido estudiando la carta de Primera de Corintios para precisamente crecer en ese conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy continuaremos en el tema de los dones del Espíritu Santo. Ya habíamos hablado acerca de los apóstoles en 1 Corintios 9, versículos 1 al 6. Hablamos acerca de los profetas que eran voceros de Dios en el Nuevo Testamento, en el momento en que la iglesia naciente o la iglesia infante
estaba fundándose, y para eso Dios había dado a la iglesia el don de profecía. Cómo Dios comunicaba su mensaje por medio de su Espíritu Santo, y a la vez utilizaba personas dentro de la iglesia local. Hablamos también utilizando Efesios 4, 11 y 12 para aclarar precisamente que los ministerios de apóstol y profeta, los dones del Espíritu Santo de apóstol y de profeta, eran dones que se usaron para fundar la iglesia. Por lo tanto, entendemos que dichos dones ya no están vigentes o activos dentro de la iglesia local de ese tiempo. También ese mismo texto nos habla de otros dones, de maestro, de pastor y de evangelista. Son dones que, como hemos estudiado y por lo que leemos en el Nuevo Testamento, para lo cual te animo a que estudies, mi hermano, aprendemos que esos son dones consolidantes, son dones que están orientados a establecer, consolidar, fortalecer, exhortar, discipular, enseñar e instruir a la iglesia. Y va a usar la palabra de Dios, obviamente. No es que los apóstoles y profetas tenían algo diferente que usaban para enseñar a la iglesia, de ninguna manera. Ellos usaron en todos los casos la palabra de Dios. Nadie podía hablar algo diferente a las escrituras. De hecho, la Biblia manda a la iglesia que cuando en los tiempos de la iglesia primitiva habían personas que recibían palabra de Dios como profecía, la iglesia debería juzgar esa profecía. Lamentablemente, aunque esos dos ministerios sabemos que desaparecieron de la escena, como el don de lenguas, de milagros y de profecía, entonces hoy en día, como les decía, algo lamentable, encontramos que muchas personas en el pueblo de Dios afirman tener dichos dones y realmente están mintiendo y están engañando, porque no hay sustento bíblico ni histórico en la iglesia de que tales dones estén vigentes o activos. Y por eso es que estas personas sacan nuevas profecías, entre comillas, para poder justificar su participación dentro de la iglesia con estos supuestos dones resucitados o realimentados o renacidos. En fin, le usan cualquier palabra para justificar estas acciones. Bien, nuestro propósito, que es enseñar a la iglesia, también es utilizar la vara para espantar a los lobos. Queremos que esto quede muy claro. Muy bien, hablamos entonces de algunos dones hasta ahora. Hoy, si el Señor nos permite, continuaremos enseñando acerca de los otros dones de la lista, que como habíamos hablado, hay lista en Efesios, en Romanos y en Primera de Corintios, y cada una de ellas nos ayuda a entender cómo es que nosotros somos siervos y ministros dentro del cuerpo de Cristo. Vayamos al Señor en oración y que Él nos ayude a entender la palabra que hoy tenemos para compartir. Amado Padre Celestial, en el nombre del Señor Jesucristo quiero darte muchas gracias por la vida de mis hermanos. Gracias por cada persona que escucha esta enseñanza, y pido tu fortaleza para todos nosotros mientras estamos enseñando tu palabra y mientras la estamos recibiendo. No es cualquier cosa, es tu santa palabra, y por eso queremos, Dios, que en todos los escenarios y esferas donde se predica la palabra de Dios, que haya un respeto solemne por lo que ha de decirse y lo que ha de recibirse. Padre Celestial, ninguno de nosotros está por encima de las Escrituras, y te ruego, Padre, que pongas en mis hermanos el discernimiento y la habilidad y la capacidad para que ellos no reciban cualquier cosa y solo por el hecho de que quien lo está diciendo
tiene cierto nivel de aceptación por afinidad o por consanguinidad, o simplemente porque tiene un apellido memorable, o que algunas personas lo han promovido, que los hermanos de la Iglesia Cristiana de Villahermosa entiendan, Señor, que antes que nada tienen una responsabilidad delante de ti, y es juzgar la palabra que está siendo predicada, probar los espíritus, Señor, y que ellos puedan decir, oh Dios, si deciden obedecer y seguir las palabras a las que les están diciendo que sigan, oh Dios, que ellos tengan esa madurez en sus vidas. Guarda a mis hermanos y cuídalos para que en el nombre de Jesús ellos puedan seguir creciendo en este conocimiento de tu palabra. Porque el mayor peligro no es las enfermedades en el mundo, no es el nuevo orden mundial. El mayor peligro no son los líderes mundiales. El mayor peligro no es las cosas que pueden ocurrir en esta temporalidad. El mayor peligro es todo aquello que tiene un impacto para la eternidad. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, Padre Celestial, oraba, y lo leemos, Dios amado, en Juan 17. Él oró por nosotros, y hoy yo estoy orando por mis hermanos, Padre. Dios, para que todos los que estamos en este tiempo y oyendo tu palabra, seamos guardados de el mayor mal posible, que es el maligno. Y cómo tan sutilmente entra en nuestras iglesias, y aún por medio de la tecnología, las redes sociales, los canales de internet, cómo entra y seduce para que nosotros nos volvamos insensibles a lo que dice tu palabra, que lleguemos inclusive a pensar, Señor, que las cosas no son tan malas como las plantea el mundo, que de pronto es que la iglesia está exagerando. Señor, ayúdanos a todos, Señor. Necesitamos la espada del Espíritu, el yelmo de la salvación, Señor. Necesitamos guardarnos con el escudo de la fe y ceñir nuestros lomos con la verdad, calzados nuestros pies con el apresto del Evangelio, Señor. Que en verdad estemos firmes, fortalecidos, Señor, por tu palabra y el poder de tu Espíritu Santo en nosotros. Pero como dice las Sagradas Escrituras, no es algo que vendrá como una fuerza externa que nos controlará sin que nosotros hagamos nada. No, Señor amado, nosotros hemos recibido tu palabra que nos dice que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Así que cada uno de mis hermanos que escucha tu palabra es responsable de su vida espiritual, de su crecimiento espiritual, de ocuparse de las cosas mayores y mejores, Señor, de procurar las cosas que traerán crecimiento a su vida, pero sobre todo gloria a tu nombre. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Los dones que seguimos estudiando en el capítulo 12 y 13 de Primera de Corintios, hablamos de los dones de ayuda y de administración. Recordemos que en el libro de los Hechos, al igual que en la historia de la iglesia, los dones de profecía, milagros y lenguas desaparecieron de la escena, aunque lo hablaremos un poquito más adelante. Pero en esta vez estaremos hablando de los dones de ayuda. Miren lo que dice el texto, vamos a leer la palabra, hermano. Versículo 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, y a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, al otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lengua y a otra interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como
Él quiere, o sea, lo que está diciendo el Señor Dios es que Él ha dado dones a cada uno como Él quiere. Y usted va a mirar en las 3 listas que le he mencionado en Romanos, en Efesios y en Primera de Corintios, usted va a revisar y va a mirar y va a estudiar estos dones más exhaustivamente y va a decir, bueno, de los dones que Dios el Espíritu Santo ha dado a cada uno como Él quiere, ¿cuál me ha dado a mí? Y hablamos de los dones de ayuda y administración y tienen que ver con el servicio a los demás y la dirección de la iglesia. En verdad, la iglesia se desmoronaría sin liderazgo espiritual. Y por asuntos del ministerio nos enteramos y tenemos que ver y vivir con algunos hermanos, lamentablemente, que manifiestan que sus iglesias tienen muchas dificultades y exponen carencias dentro de la administración y el liderazgo de su iglesia. Hermano, una iglesia sin los dones del Espíritu Santo no sé cómo funciona. Para mí no es iglesia, porque si es iglesia, todos los miembros de dicha iglesia deben tener por lo menos un don del Espíritu Santo. Pero si la iglesia no ejerce y no pone al servicio, recuerde que el último punto que estamos viendo es ministramos a un mismo cuerpo. Entonces, si la iglesia no sirve al Señor, no pone en ejercicio de los dones que Dios le ha dado, yo no sé cómo lo hace y cómo vive esa iglesia. Sabemos que esa iglesia debe desmoronarse, debe deshacerse, y vemos sufriendo a muchos pastores con iglesias donde la gente no le gusta servir al Señor. Eso no nos ocurre a nosotros, no tenemos esa dificultad, y en todos los años de pastorado que he desempeñado, yo tengo que agradecer a todos los hermanos, las personas que tienen los dones de ayuda y de liderazgo. Los dones de servicio, de presidir, pertenecen a esta misma categoría. Entonces, hermano, alégrese porque Dios ha puesto en la iglesia, desde la escuela bíblica infantil, en nuestra congregación, en cualquier iglesia le tendrán otro nombre, pero en nuestra iglesia tenemos la escuela bíblica infantil y el Señor ha dado maestras, auxiliares, coordinadores, y un coordinador y unas coordinadoras para ese equipo de servicio a la iglesia. O sea que sus niños en la iglesia están siendo enseñados porque por la gracia de Dios Él ha dado dones de ayuda y administración, servicio y presidir. Entonces, hermanos, siéntase en lugar de sentirse atropellado, siéntase feliz y gozoso de saber que Dios le ha puesto auxiliares, maestros y coordinadores para que estén al cuidado de su niño. Porque hay hermanos, y quiero hacer esta acotación, hay hermanitos que a veces se sienten muy mal porque un maestro le dice, vea, su niño está publicando en las redes sociales algo que es inadecuado e inapropiado. O un maestro publica que el uso del celular debe ser para personas de ciertas edades. Entonces algunas personas se molestan con eso, cuando en realidad son personas que Dios ha puesto en nuestra iglesia para nuestra bendición, para su beneficio espiritual, y Dios los ha puesto como ayudadores en la administración y en el servicio. Damos gracias a Dios por ello. ¿Qué decir de los ujieres? Todo el tiempo la iglesia marcha, y aún en el tiempo virtual, tanto la escuela bíblica como los ujieres, la iglesia marcha en un orden sincronizado porque hay un ministerio dedicado a eso. Y la Biblia dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hay personas que dicen, no, es que ese don debe ser para cierta persona o debe ser para tal otra. Pues hermano, si la iglesia va a la palabra de Dios y la iglesia no encuentra una distinción clara, como en el caso de aquellos que enseñan a la congregación, que para usted ya sabe, no hay pastoras en nuestra iglesia, hay ancianos y diáconos, hay pastores en nuestra iglesia y maestros y evangelistas. Entonces descalificamos a todos aquellos que se autodenominan así, con dones que no han sido dados por Dios el Espíritu Santo. Entonces estamos entendiendo eso. En este caso, damos gracias a Dios por el ministerio
de los diáconos, y en nuestra iglesia los llamamos los ujieres, para la bienvenida, la atención de los niños durante el culto y después del culto, también en los baños. Y eso es una bendición, hermano, porque también tengo que decirlo, cuando nos congregamos en el salón de reunión, hay hermanitos que tienen que ser amonestados o exhortados porque sus hijos andan de aquí para allá. Bueno, es responsabilidad del padre de familia cuidar de sus hijos y de que sus hijos se comporten bien en la iglesia, que respeten a los mayores. Eso lo tiene que hacer el papá. Pero como estamos hablando es de los dones que Dios da a la iglesia, entonces hay algunos ujieres que se acercan a los niños y les hacen amonestaciones y reconvenciones y exhortaciones, y los papás tienen que apoyar estos ministerios, porque recuerde, no es la persona que se ha autonombrado, es la iglesia quien les ha reconocido ese don, y por eso tenemos que agradecerle a Dios, que fue Dios quien los puso allí. Entonces, al Señor sea la gloria por estos dones y ministerios. Estamos hablando no solo de la escuela bíblica, también hay que hablar de los adolescentes, de los jóvenes, de las damas. Dios ha dado esos dones de ayuda, administración, servicio, presidir, ahí los tenemos. Los que son coordinadores del grupo de alabanza, de la bienvenida a la iglesia, de las misiones y demás. Entonces, es Dios quien los ha puesto. Y una iglesia sin este tipo de coordinaciones sufre mucho, porque es una iglesia donde cada quien va a querer hacer lo que bien le parece. Y si algo hemos aprendido por la palabra de Dios es que no se pueden permitir individualidades. Cuando usted ha leído en el Antiguo Testamento y había alguien que se le ocurría una idea muy buena, por ejemplo, a alguien se le ocurrió alguna vez tomar un lingote de oro y tomar unas piezas de plata y tomar un manto y guardarlo, porque él dijo, no, pues que esto tampoco tiene nada de malo. ¿Será que Dios se va a enojar? Hoy en día le dirían a uno así, pastor, pero entonces Dios no quiere bendecirme a mí con todo esto. ¿Será que Dios no querrá lo mejor para mi vida y la de mi familia? Yo no creo que Dios, hermano, yo no pienso que Dios, y entonces sacarían las mismas excusas, porque, hermano, tenemos que admitir, seguimos siendo un desastre. Necesitamos por eso la gracia de Dios hoy, tanto como el día en que nos convertimos al Señor Jesucristo. Se siguen sacando excusas para decir, no, hermano, tampoco así. Y entonces, cuando se permiten esas individualidades, sabemos que el libro de Josué narra en el capítulo 7 una tragedia, que eso es sombra de lo que ocurre hoy en día en la iglesia. La iglesia tiene que reconocer que cuando dentro de la iglesia cada quien tiene sus propios grupitos, sus propias cofradías, camarillas y lo demás, sin la dirección pastoral, entonces es como que tiene por ahí guardadito su lingote de oro o sus piecitas de plata o su trapito egipcio y los guarda como para, no, eso no tiene nada de malo. Entonces ahí se permiten esas individualidades y la iglesia se va desmoronando. Hermano, debemos recordar una y otra vez, necesitamos confesarlo una y otra vez delante del Señor como parte de nuestra rutina diaria. Y es que debemos decir, yo no soy un graduado de la gracia, yo no soy un objeto acabado, no soy un cristiano terminado. No, vamos en ese proceso y tenemos que arrepentirnos todos los días, hermano. Por eso la importancia, hermano, de estos estudios bíblicos. Que entendamos, Dios ha dado dones a la iglesia. Dentro de la iglesia hay personas que los vamos a encontrar que nos van a hacer una amonestación, una invitación, una exhortación, y Dios los puso para eso, hermano, el servicio, presidir, la ayuda, la administración. ¿Cómo sería de terrible que cada quien llegara a la iglesia y fuera tomando una banca y saliera con ella al hombro y dijera, no, es que yo soy la iglesia y la iglesia de Cristo es en todas partes y yo me voy a llevar esta banca y tal cosa? No, eso sería un desastre. Que las personas no tuvieran un horario para ingresar, para entrar, que no tuvieran unas limitaciones para entrar a ciertos baños. Este baño, señor, ese baño es de las damas, diríjase al baño que es para los caballeros y listo, no hay ningún problema. Entonces eso hace que nosotros
tengamos que ser muy agradecidos con los dones de ayuda, administración, servicio y de presidir. A Dios sea la gloria por el contador de la iglesia. A Dios sea la gloria por el revisor fiscal de la iglesia. Las personas que Dios ha puesto en la junta directiva, Dios les dio dones. Hablamos de que había también varios dones del habla en la iglesia de Corinto. Lenguas e interpretación de lenguas, y de eso hablaremos un poquito más adelante. Palabra de sabiduría y palabra de ciencia. ¿Qué es eso, hermano? Vea, para que no se confunda, porque yo también tengo que confesarlo, viví mucha confusión sobre eso, porque cuando uno le pregunta a alguien que, bueno, casi siempre uno pregunta a alguien que considera que puede tener la respuesta, pero lamentablemente en la iglesia hay un factor clave, y es que el creyente se considera un sabelotodo, y el creyente tiene un problema de orgullo muy serio, y es no admitir que no sabe. A veces decir, no sé, de eso no sé, o decir, de eso, pues de eso no estamos hablando, hablemos del tema de lo que venimos hablando aquí. Pero hay gente que le tiene esa dificultad de asumir o aceptar que no sabe, y entonces cuando yo le pregunté a algunos sobre la palabra de sabiduría y palabra de ciencia, me dieron un montón de respuestas que no son. Le voy a decir a usted y tome nota. La palabra de sabiduría y de ciencia es la capacidad para entender y aplicar la verdad del evangelio ante determinadas situaciones. O sea, que si hay personas que le pueden ayudar a usted, y ahí están también el de exhortación, que es ánimo y reprensión si es necesario, pero entonces ahí están los consejeros de la iglesia. ¿Por qué no todos pueden ser consejeros? Vean, usted puede hacer un curso completo, un pregrado, posgrado, maestría y doctorado en una rama del aconsejamiento, voy a decirlo así, que suene así, burdo, pues, para que pronto hasta bajarle un poquito de tono de rigidez a lo que le estoy diciendo, que no suene tan maluquito. Pero usted puede hacer todo eso. Pero recuerde, los dones del Espíritu Santo no son habilidades naturales. Repito, los dones del Espíritu Santo no son habilidades naturales. Los dones del Espíritu Santo son capacitación sobrenatural. Entonces podemos tener una persona de la iglesia que no tuvo el pregrado, posgrado, maestría y doctorado en aconsejamiento, pero aconseja a los hermanos. ¿Y sabe por qué lo hace? Porque tiene el don del Espíritu Santo. En una conversación con esa persona, entonces yo como pastor me siento a hablar con un hermanito y lo oigo hablar y le cuento cualquier tema y lo oigo responder, y cuando me responde me muestra a mí, porque es de la única forma que yo sé, yo no soy el Espíritu Santo, solo Dios el Espíritu Santo sabe a cada quien que le dio conforme Él quiso. Yo tengo que empezar a interpretar esas acciones de las personas y a reconocerles en ellos el don que les dieron. Entonces yo, hablando con esa persona, le pregunto: Filiberto, imagínate que Jasprucio y Bermuncia vinieron a la iglesia y contaron tal cosa, y entonces Filiberto empieza a responderme, a contarme qué hacer, lo que él posiblemente les habría dicho, y yo le digo: qué bueno, Filiberto, y me voy. Pero lo voy teniendo en cuenta como una de las personas que puede aconsejar a los hermanos en la iglesia, porque la consejería tiene que ser bíblica, hermano, como llamamos, bibliocéntrica, una consejería que lleve a las personas a Cristo. Es mucho más que simplemente citarle versículos a las personas, es mucho más que ponerle tareas de a que lean un versículo u otro. No, hermano, la persona tiene que saber usar la Biblia, entenderla y aplicar las verdades de la palabra de Dios a un momento, a una situación específica. ¿Y eso cómo lo sabemos? Pues hombre, cuando vemos
el resultado de la consejería de esas personas. Estamos hablando solo de la consejería, pero el don de sabiduría y de ciencia no es solamente para eso, es para toda la vida. No es solo para aconsejar y para exhortar, no, es para toda la vida, mi hermano. Entonces, entienda esto, hay personas dentro de la iglesia que pueden aconsejarle porque entienden sobrenaturalmente cómo aplicar una verdad de la palabra de Dios a una situación específica. Por eso es que es un don sobrenatural. Entonces, hay profesionales, personas que se capacitan, yo no voy a decir que no, se capacitan, pero eso es natural. O sea, esas personas fueron, les dieron unas clases y recibieron un libro y dijeron, usted cuando tal cosa diga eso. Por eso, ese tipo de personas, entonces dice, vea, la mano cuando mueve el dedito así significa que está bravo. Pero cuando mueve el dedito así significa que está contento. Y si mueve los deditos así, significa que va a llorar. Y si mueve los deditos así, es que va a estallar en ira. Y si mueve los deditos así, entonces es que va a estallar en euforia. Porque hay unos libros que dicen eso. El creyente no está mirando los deditos cómo los mueve, ni para dónde levanta la ceja, ni cómo mueve la comisura del labio, ni saca la lengua, si no la saca, y si se rasca el estómago, o si no. No, es que el cristiano no hace eso. Porque hay hermanos que no estudiaron todas esas cosas. Pero de Dios al Espíritu Santo Él les da la capacidad de que un hermanito viene con una situación específica y toma la palabra para decirle lo que es y cómo proceder bíblicamente ante determinadas circunstancias. Entonces, no tiene nada que ver con títulos, ni siquiera títulos teológicos. ¿Oyó? Porque hay hermanos que han menospreciado los dones y la administración de la iglesia yendo a otras personas. No encuentran como suficiente ni a sus pastores, hablo del pastor Fabio y este servidor, ni tampoco a los ancianos de la iglesia que hemos entregado como una oferta de bendición para el ministerio de la iglesia, el ministerio personal de la iglesia. O sea, son instrumentos en manos del Señor para servirle a algunos hermanitos. Y no, yo voy donde fulano que tiene más títulos, o voy donde Perana que tiene más títulos. Hermano, es como decirle a Dios el Espíritu Santo, a usted no me puede ayudar. Imagínese, uno decirle a Dios que una de sus criaturas es más sabio. Bien, hablemos de otro don, del don de repartir y mostrar misericordia, y se relaciona con el hecho de compartir ayuda material con los que tienen necesidad y también sostener a los siervos de Dios que están en el ministerio. Mire, la Biblia, ¿qué dice acerca del dar? Cada uno termínelo ahí usted en su casa, como propuso en su corazón. La Biblia da una amonestación muy seria, dice, no con tristeza, ni por necesidad. Usted no va a chantajear a Dios, voy a dar esto para que me devuelva esto, de 1000 para que Dios le dé 10,000. Yo no sé qué están haciendo esos pastores de la prosperidad. Y ahora un paréntesis chiquitico, con relación a este tema del encierro. La gente, yo me imagino que encerrada en sus casas está esperando que les lluevan los bultos de dólares que les prometieron y todas esas cosas. Eso es dar por necesidad. Y algunos dan por tristeza o con tristeza. Dios dice no, de conforme haya sido prosperado. Tampoco le está diciendo arruínese. No, ¿cómo ha sido prosperado? Pues es, a ver, yo le voy a hacer una ecuación muy sencillita, pues ni ecuación, le voy a hacer un comentario muy sencillo. Yo recibí 1,000,000 de pesos y este de mi lado recibió 1,000 pesos. Entonces yo voy a dar 100,000 pesos y este va a dar 100 pesos. Entonces, claro, habrá que decir, uy, como dio de bastante. Y pues nominalmente sí, pero lo que Dios dice es que yo di conforme fui prosperado y él conforme fue prosperado. O sea que cada uno dio de acuerdo a lo que Dios le dio. Eso es. No es que dio más, ni dio menos, ni nada de esas cosas.
ni fue más difícil para mí dar 100.000 o para él dar 1.000 o 100 pesos. No fue más difícil porque cada uno de acuerdo a lo que tenía tuvo que dar. De pronto hasta fue más difícil para él dar 100 pesos porque ese queda solo con 900, mientras que yo me quedo con 900.000 pesos. Ese ejemplo lo puso el Señor Jesús hablando de una mujer viuda que dio una platica y Jesús dijo, esa dio más que todos, pero era porque daba de todo su sustento. Dice, todo este paréntesis lo estoy haciendo es porque nosotros tenemos muchos argumentos para probar nuestra justificación, nuestra justicia. No hablo de justificación de la justificación por fe, de justificarnos delante de Dios. No, yo no soy avaro, pastor. Yo no es que sea avaro, no. Soy un buen administrador de los dones que Dios me ha dado. Bueno, hermano, entonces yo quiero tumbarte esa frase. Porque si en verdad fueras buen administrador de lo que Dios te ha dado, darías conforme has sido prosperado. Es que Dios no lo prospera a usted para que usted endiose lo que le dio. Recuerde, usted tiene que adorar es al dador, no a la dádiva. Entonces, cuando hablamos de esto es porque Dios a todos los creyentes les manda que den. Todo creyente debe dar. Así diga, no, yo doy porque es que Dios manda que dé. Pero hay un grupo especial de personas que tienen el don de repartir y demostrar misericordia. Y ellos están relacionados con el hecho de repartir ayuda material. Es decir, yo tengo que dar, pero el que tiene el don de repartir y misericordia o liberalidad, como lo lee usted en el texto en Romano, usted va a entender que esas personas tienen un sentimiento diferente, porque recuerde, no es una habilidad natural de dar, no es que son filántropos, no es eso, es que sobrenaturalmente identifican las necesidades de sus hermanos antes que todos los demás y dicen, yo voy a hacer esto y voy a dar, y Dios los pone precisamente en las iglesias. Recuerda, estamos hablando que servimos al mismo cuerpo de Cristo. Hombre, si se acuerda la pregunta, hermanos, ¿para qué competir? Si todos dependemos del mismo Dios. ¿De qué nos jactamos? Si todo lo que recibimos fue que Dios nos dio esos dones. ¿Y para qué glorificamos tanto a los hombres? Vea, es que ese es uno. Vea, yo predico, pero hay otros que tienen otros dones por el mismo Espíritu Santo de Dios para el beneficio espiritual de la iglesia. Pero todos son muy importantes. Que el nivel de responsabilidad es mayor para unos que para otros, sí, tenemos que reconocerlo. Que las consecuencias de hacer o no hacer una cosa son mayores en unos y en otros casos, es verdad. Que la integridad del uno es más evidente o tiene que ser más evidente que la del otro, eso es cierto, pero los dones todos son dados por el Espíritu Santo. Entonces, a lo que voy es, hermano, hay un tipo de personas dentro de la congregación que son movidos por Dios el Espíritu Santo a hacer algo que es muy importante para el cuerpo de Cristo, es identificar las necesidades temporales, materiales y físicas de los hermanos. Yo tengo que admitir que a veces eso es algo complicado. Uno diría, pastor, ¿qué va a ser complicado dar? Sí, claro, porque es que las personas que tienen ese don hay que controlarlos, porque si no todo lo dan y hasta se arruinan ellos y sus familias, y hay que ponerles freno y hay que orientarlos, estar orando por ellos, porque si no regalan todo, o le regalan a veces a cualquier persona que se les aparece con carita
así como de perrito, cuando quiere una galletita, con esos ojitos. Y ellos a mí me dicen, ay, qué pesado. Ante esos tonitos de voz, ay, hermano, el que no tiene el don, puede que diga, ay, sí o no, pues es muy diferente. Pero el que tiene el don, ahí mismo se conmueve y ahí mismo quiere hacer alguna cosa, una cosa tremenda. Entonces, por eso es muy necesario entre la iglesia este tipo de dones, porque no solamente preocupan por las necesidades materiales, sino las temporales y físicas de los hermanos. Si están enfermos, si hay que ayudarles con un medicamento, si necesitan un pasajito. Y Dios ha puesto esa funcionalidad del don dentro de nuestra congregación también, y hay que darle la gloria a Dios por estos hermanos que están sirviéndole en este ministerio. ¿Cómo lo reconocemos? Como el ministerio social de la iglesia. Ahora, mi hermano, vean, como tenemos el don de presidir y de ayudar y administrar, entonces los dones tienen que estar bien conectados y como en un engranaje, ¿cierto? Pero imaginemos que cada quien hace lo que quiere por su propio lado. Eso se vuelve un desorden, hermano, y Dios es un Dios de orden, lo vamos a estudiar más adelante. Dios es un Dios de orden. O sea, los dones del Señor no es para que todos seamos como loquitos en la iglesia y volvamos eso allá una recocha. No. Los que tienen los dones, y en este caso el ministerio social, por ejemplo, están sujetos a los que tienen el don de presidir, a los que les dicen qué hacer y por dónde deben caminar. Y si no, eso se vuelve un desorden. Por eso, hermano, usted que me escucha, si Dios a usted le ha movido o inquietado en su corazón y le dice, ve hombre, qué bueno regalarle este mercadito a Filiberto, entonces mi consejo siempre ha sido, llame a los hermanos del ministerio social y dígale, hermano, yo quiero regalarle este mercadito a Filiberto. Por dos razones tiene que hacer eso. Porque resulta que el ministerio social les puede decir, hermano, vea, lo que Dios inquietó en su corazón, ya Dios lo había puesto en otras personas y ya Filiberto ha recibido varios mercados. Usted nos permite utilizar este mercado para dárselo a otra persona que no le hemos podido dar. Entonces ya por eso se hace, por eso debe ser el ministerio social que es quien orienta todas esas cosas. Adicional a eso, el ministerio social también va a ayudarle, hermano, a que usted canalice esos deseos de servirle a sus hermanos de forma correcta y no esté desperdiciando. Porque les puse alguna vez un ejemplo de una señora que en el Facebook le van a entregar un mercadito y ella dice, no me lo dé a mí, déselo a la señora de la otra casa que está más necesitada que yo, imagínense. Pero sabemos que en la iglesia hay personas que les dan y ay sí, y ay sí, y ay sí, y se quedan calladitos, mientras otros están sin la provisión o el recurso. Aquí no es un tema de la soberanía de Dios, para que no me vaya a decir, Dios es soberano, Dios así, no, es la responsabilidad del hombre. Le hace Filipenses 2, 12 y 13, para que aprenda y no pregúnteme, escríbame por el WhatsApp, que usted sabe cuál es, y yo le respondo. Porque es que eso no es bíblico, es su responsabilidad individual frente a la soberanía de Dios. Él soberanamente quiso que una persona le hiciera que 10 personas llegaran a su casa con un mercado. Pues entonces es su responsabilidad individual ante la soberanía de Dios, de usted, hermano, de su ministerio social. Vea, ¿sabe qué? Yo no sé por qué razón, ¿será que mandé un mensaje equivocado y todo el mundo se desfasó aquí conmigo? Venga a ver, ¿cómo hace? Porque es que, hermano, eso hace el ministerio social en nuestra iglesia. Pero eso hacen en todo el mundo todos los creyentes que tienen el don de repartir y mostrar misericordia. Siempre son preocupados por los demás. Entonces, son personas que con muy poco siempre hacen mucho. Y cada que, vea, yo hago el anuncio y es diferente, pero cuando ellos hacen el anuncio, la invitación, mucha gente le responde con mercados, con medicamentos, con ofrendas. Así es, hermanos. Yo digo que es la forma en que Dios ha establecido el orden, para que sus dones edifiquen y beneficien a la iglesia. Ahora hay otro don que también es mal interpretado. El don
de fe. ¿Y qué es el don de fe? Mire, hay algunas personas que dicen, bueno, ¿cómo aumento la fe? Pues la fe aumenta, hermano, es por medio del estudio de la palabra de Dios. Todos los creyentes tenemos fe. Cuando hemos puesto nuestra confianza o fe en Jesucristo para ser salvos, también Dios nos da una fe práctica, una fe para la vida. Entonces, en ese andar cristiano, todos los creyentes tenemos fe, pero hay unas personas que tienen el don de fe. Y son el tipo de personas que creen que Dios va a guiar y va a proveer todo lo necesario para terminar lo que Él desea hacer en el ministerio de la iglesia. Mire, hay personas en la iglesia que están todo el tiempo orando por las necesidades de la iglesia. Y puede que usted ni sepa. Y puede que sean el grupo de personas que siempre están promoviendo, hermano, porque no creamos un grupo de oración, porque no creamos un grupo de intercesión, porque son los que van siempre a los ayunos a orar por otros hermanos. Son ese tipo de personas que tienen el don de fe, porque ellos creen que Dios va a guiar y va a proveer todo lo necesario para que Dios concrete su obra en su iglesia. Entonces son el tipo de personas, ahí usted hace un anuncio, vamos a ir a predicar a Tarso, y muchos dicen, qué bueno. Vamos a ir, qué bueno, están los que se animan porque consideran un paseo y porque los consideran tal cual. Pero están los que ahí mismo se animan porque saben que Dios va a obrar, va a proveer, que Dios va a guiar, va a hacer todo lo necesario para que el plan que Dios tiene en Tarso se concrete. Entonces no son personas que están orando por un ratico por la obra misionera en Tarso. Siempre están orando por la obra misionera en Tarso. Bueno, mi hermano Héctor y su esposa con toda seguridad, la tía Nena y el hermano Guillermo y Camilo, Felipe, bueno, con toda seguridad ellos van a estar orando siempre por la obra en Tarso, pues que la llenan en su corazón, en su sangre, en su alma, bien. Pero hay un grupo de hermanos dentro de la iglesia que siempre están orando por ese tipo de situación, están pidiéndole a Dios y creyendo que Dios va a guiar y va a proveer para que esa obra en Tarso se concrete y todo lo que se haga allá. Y en Sevilla, y en Ciudad Bolívar, y cuando vamos a predicar, bueno, ya no, porque el encierro obligatorio, no voluntario en que nos tiene, pero ese tipo de personas siempre están orando, clamando, intercediendo por ese tipo de cosas. Entonces está el don de fe. Entonces usted tiene fe porque usted le cree a la palabra de Dios, pero este tipo de personas son diferentes. Son los que se necesitan en la iglesia para que estén orando, intercediendo. Así que, hermano, la trampa para este tipo de personas siempre va a ser el enemigo va a quererles hacer ver que las cosas no están pasando. Pero ahí están estos hermanos orando, intercediendo. Mientras yo estoy predicando, ellos están orando allá en la casa. Señor, que esta palabra, otros los que la oigan, crean. Entonces, cuando usted termina la predicación y la cree, cuando usted dice, qué edificación de esa predicación, o la del pastor Fabio y tal cosa, entonces usted dice, pero, y casi siempre caemos en el pecado de glorificar y a los hombres. Pero casi siempre está el impacto de esta predicación, mucho más que por una buena exégesis del texto o por una dedicación a la preparación del sermón, es porque hay muchos hermanos detrás de esta predicación en su casa a esta hora, orando mientras yo predico para que otros crean, se conviertan, se arrepientan, cambien, sean transformados. Todo eso, es por eso, esos son los que tienen el don de fe. Así que, hermanos, si usted tiene esa inquietud y motivación en este momento, ya sabe. Hablamos de otro don que es también muy conflictivo. Miren, el discernimiento de espíritus. Una cosa tremenda, hermano, porque eso del discernimiento de espíritus, yo recuerdo que sufrí mucho con eso, porque a mí me lo explicaron recién convertido, de que el discernimiento de espíritus era
que alguien le adivinaba a uno si uno tenía un espíritu. Vea, primero, un cristiano no tiene demonios ni espíritus habitando en él. No, eso no es bíblico. No hay sustento bíblico para tal afirmación. Así que si usted conoce o está en una iglesia donde le sacan demonios a los cristianos, salga de ahí. Huya, hermano, huya. Si quiere, primero hable con su pastor y le dice: pastor, eso no es bíblico. Venga, ¿por qué no nos sentamos a estudiar la Biblia a ver dónde hay un texto que diga que le sacan demonios a los creyentes? Bien. Otro era que le adivinaban. Entonces uno iba por ahí. Yo no me atrevía ni a mirar a ciertas personas que decían tener discernimiento de espíritu. Yo, uy, no, ¿qué es esto? Qué miedo mirar a tal persona para que vea lo que yo hice esta mañana, o por la tarde, o por la noche, lo que voy a hacer y tal cosa. Eso era una cosa terrible, era un miedo, hermano. Pero bueno, en fin, Romanos 12 y 1 Corintios 12, 13 y Efesios 4 nos hablan acerca de este tema. Discernimiento de espíritus. ¿Por qué era tan importante el discernimiento de espíritus para la iglesia primitiva y aún hoy en día? Es porque Satanás estaba intentando falsificar la obra de Dios y la palabra de Dios. Entonces el discernimiento de espíritus nada tiene que ver con que yo vea a una persona y diga: ay, vino endemoniado, ay, ahora me lo va a tirar en patada voladora en el nombre del Señor Jesús y lo reprendo en el nombre del... No, eso para eso no es, hermano. Hermano, por favor, estudie la Biblia. Hermano, si usted necesita un material para estudiar ese tema, escríbame, yo con mucho gusto le ayudo con eso, porque ese tema ya lo estudiamos en doctrina, lo estudiamos cuando estudiamos teología. Dimos una serie completa de 2 años y medio sobre teología sistemática en la iglesia. Fuera de eso estuvo el instituto. Vea, hermano, me ha enseñado mucho esto. Pero bueno, no vamos a hacer así exhaustivos, que no hay tiempo y no es el propósito. Pero sí, por lo menos, hermano, le quiero animar, hermano, estudie la Biblia, hermano, estudie la Biblia. ¿Para qué el discernimiento de espíritu? Es porque Satanás intenta falsificar la obra de Dios y la palabra de Dios, hermano. Mire, eso era lo que ocurría. Aparecían un montón de personas hablando en nombre de Dios, diciendo cosas con palabras religiosas. Entonces eso se vuelve muy atractivo. Y la gente cree que como dicen esas cosas con esos lenguaje religioso, entonces ahí son confiables. Es como un chinito que aparece por ahí en internet. Ya se volvió un conferencista. No sé si es chino, japonés, taiwanés, bengalí. Yo no sé, señor, de dónde salió, pero sé que es chiquito y rasgado, blanquito y pelilazo. Entonces decimos chinito. El caso es que ese señor ya se volvió un gurú de las conferencias, y lo tremendo, todo el mundo le cree. O sea, lo que él diga, la gente dice: sí, ese es, sí, así es. Y si en las redes sociales aparece un japonés, como ya la gente dice: no, japoneses son, y los chinos son, entonces claro, todos se lo creen. Entonces, así ocurre con la iglesia cristiana. Hay personas que utilizan un lenguaje que es el de la serpiente, que es para destruir la obra de Dios y para destruir o difamar, falsificar la obra de Dios y la palabra de Dios. ¿Cómo así, pastor? Pues le hace en la tentación de Jesús. ¿Acaso Satanás no utilizó el lenguaje propio de la serpiente para tratar de falsificar las palabras de Dios, para que el Señor Jesús fuera tentado y no hiciera la obra a la que había sido enviado por el Padre? Lea Hechos capítulo 5. Lea. Mire, hermano, esa es la obra del maligno. La obra del maligno es falsificar la palabra de Dios y la obra de Dios en la iglesia. Entonces, para eso se necesita el discernimiento de espíritus. En la actualidad, el Espíritu Santo utiliza ¿qué? La palabra de Dios ya está escrita. Usted la tiene toda para darnos discernimiento. Así que,
como usted tome nota, primera de Juan capítulo 2, versículo 18 al 24, y primera de Juan capítulo 4, versículos 1 al 6, los vas a leer ahorita, mi hermano. En esos textos nos habla que Dios el Espíritu Santo utiliza su palabra para que nosotros podamos diferenciar entre lo bueno y lo malo. Hermano, usted sabe, no estoy hablando de si beber o no beber, no, usted sabe que eso es malo. No estoy hablando de si decir vulgaridades y no decirlas, no, usted sabe. Fornicar o no fornicar, adulterar o no adulterar, no estoy diciendo de eso. Mira que estamos hablando de la palabra de Dios, es entre las enseñanzas buenas y las falsas, y las buenas y las casi buenas. Para eso necesita usted ser instruido en la palabra de Dios. Hermano, no se llene solamente con lo que le enseñamos, estudie la palabra de Dios. Yo les compartí por medio del grupo de la iglesia un estudio de 30 minutos para 30 días, y durante ese tiempo estudiar un libro de la Biblia, un capítulo de la Biblia. Vuelva y repase en los archivos que le han enviado los documentos en el grupo de la iglesia. No los menosprecie, hermano. Es un trabajo que alguien realiza, lo comparte con usted, valórelo, descárguelo en su computador y empiece desde hoy o mañana, empiece a estudiar la Biblia, hermano. Porque solo así Dios el Espíritu Santo va a usar su palabra para que puedas discernir entre lo bueno y lo malo, y entre lo bueno y lo casi bueno, pero de la palabra de Dios. O sea, cómo Satanás está intentando falsificar la palabra del Señor y la obra del Señor para engañarte, para que creas que puedes vivir de cualquier manera justificando tu vida de pecado. No, eso no es lujuria. No, pastor, eso no es la lujuria. Yo solo soy un hombre que disfruta de la belleza. No era un chisme. Era una petición de oración muy detallada y personal. No es que estaba enojado con mis hijos, solo estaba actuando como uno de los profetas de Dios. Yo no estoy buscando poder ni reconocimiento, solo estoy ejerciendo mis dones del Espíritu Santo, pastor. Yo no soy frío ni avaro, solo estoy tratando de ser un buen mayordomo de los bienes que Dios me ha dado. Pastor, yo no estaba siendo orgulloso, solo pensé que alguien debía tomar el control de la conversación en el grupo. Y realmente no era una mentira, era solo una manera diferente de establecer los hechos. Todos tenemos la tendencia a pensar que somos más justos de lo que realmente somos, hermano. Mire, por eso es que necesitamos el discernimiento de espíritu dentro de la iglesia. Y en la vida cotidiana pedirle a Dios que nos dé el discernimiento para, hermano, no solamente entre lo que es bueno y malo, porque podemos decir no borracho, y ahí es claro. Ladrón, no ladrón, eso es claro. Hay cosas que para nosotros es supremamente claro, pero por ejemplo hay cosas que son buenas y casi buenas. Entonces nosotros decimos, bueno, hay cómo discernir. Dios el Espíritu Santo te ayuda. ¿Y cómo te ayuda? Por medio de su palabra. Hay líneas muy delgaditas, hermano, entre obedecer y desobedecer, entre la sumisión y la rebeldía. Mire, es Dios el Espíritu Santo. Hoy Dios el Espíritu Santo nos dice por su palabra, no hay necesidad de preocuparse, César, por los falsos profetas, porque no los hay. No hay profetas, los profetas no existen ya. Hay falsos profetas en el sentido que hay personas que se atribuyen el don de profeta y dicen que van a profetizar. Por ahí aparece que esta pandemia la profetizó yo no sé quién, una señora en el 2009 y tal cosa, y coincide con todas las noticias de Bill Gates. Y bueno, en fin, o sea, como que leyó noticias, profetizó y hoy en día parece como que si se le hubiera cumplido. No, hermano, no crea esas cosas. No se deje engañar, hermano. Profetas no existen.
¿Desde qué debemos cuidarnos? De los falsos maestros. De eso sí. Porque eso sí existen. Falsos maestros. Segunda de Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, de eso tenemos que cuidarnos. Pero ¿cómo, hermano? Que Dios nos dé discernimiento, que Dios nos ayude a estudiar su palabra y la estudiemos, para que podamos discernir, hermano, entre una enseñanza buena y una falsa, y en una buena y una casi buena. Si es casi buena, ya es mala. Si es casi buena, es mala. Si es casi buena, es mala. Me parece que como es casi buena, es más fácil de que nos engañe, más sutil. Es como si yo dijera, esta agüita es casi buena, no me la tomo, si fuera que hay buena. No, te va a dar un coliquito, te va a dar una gastroenteritis. Bueno, pues bueno. Por eso necesitamos ese don dentro de la iglesia, y la iglesia tiene que ejercerlo, y los hermanos que tienen el don de discernimiento de espíritus tienen que probar cada predicación, cada predicador, cada maestro de escuela dominical, porque es que no pueden quedarse así, sino que identifican una enseñanza falsa que niega al Señor, ahí mismo tienen que levantarse. Ahora, no estoy dando un permiso ni una licencia para la crítica, porque es que hay unos hermanos que en serio, algún día compartiremos la enseñanza sobre la crítica a nivel de iglesia, pero oiga, ya hay hermanos que son terribles. Hay hermanos en iglesias que mientras usted está predicando y usted dice, menciona, no sé, la frase de Simón Bolívar, y ahí mismo son buscando en la... Y vamos a ver si lo dice Simón Bolívar, no va a decir Bolívar. Oiga, hay gente así de terrible, hermano. Eso ya es diabólico, ya es una cosa muy carnal y pecaminosa. Esa persona debería irse para otra parte. Pues, si el pastor, no es que no pueda juzgar al pastor, no es que no toque al espíritu, no es eso. Es que hay personas que no están juzgando la palabra, sino que están buscando cómo encontrarle la fallita al pastor o al predicador, hermano, o al maestro de escuela americana. Hay gente terrible, hermano, hay terrible. Tuvimos una alumna en una escuela de crecimiento y formación, que los maestros me decían, no César, yo ya no sé qué hacer. Cada clase es una tortura, es un martirio con esas personas. Son preguntando, pero así como les pongo el ejemplo, ¿qué buen eres? Así, buscando cómo fastidiar al maestro. No, así no es, no. Eso no entra. No, el discernimiento de espíritu no es para eso. Entonces ya voy a terminar, de unos minuticos. Miren, algunos estudiosos han dividido los diferentes dones en dones del habla, dones de señales y dones de servicio. No vamos a entrar en peleas por eso, porque no lo dice la Biblia. La Biblia no dice, hay dones del habla, dones de señales y dones de servicio. No, solamente menciona 3 listas. Y estudiosos de la Biblia lo han ubicado. Pero lo importante, hermano, no es que usted finalmente diga, ay, ¿cuál don tengo yo? Y que usted se centre, pues, como los dones individuales, y empiece a glorificar a los hombres, o a glorificarse a sí mismo y a promoverse a sí mismo, o empiece a competir con sus hermanos, que porque usted tiene un don del habla, en cambio el suyo es de servicio. Imagine que hay una iglesia, no va a decir dónde, pues porque dice que es iglesia, donde las personas consideran que el don de servicio de ujier es inferior a los que cantan. Eso no es de Dios. Yo no diría que si es una iglesia, bueno, o es una sinagoga de Satanás, una cosa terrible. ¿Cómo se dice que hay unos dones inferiores y unos dones superiores? Ustedes tienen los dones de playa baja, ustedes playa media, y yo tengo el don playa alta.
Y cuando yo estaba recién convertido, así era, hermano. Por eso el desespero mío por hacer cosas que hacían otros. Entonces se creía que la gente hablaba en lenguas. Pues yo fui enseñado en eso, tengo que decirlo. Y yo era desesperado, pero porque yo veía que la élite, el Dream Team de la iglesia, eran los que tenían los dones. Hermano, hay que estudiar, hay que leer, dice un señor de la televisión. Mire, independiente de eso, hermano, no podemos olvidar la razón principal por la que Pablo les estaba enseñando. Recuerden, Pablo está corrigiendo y poniendo orden en la iglesia, porque esos corintios estaban muy vanidositos, muy jactanciosos, y entonces ellos estaban muy infladitos, muy hinchados, porque ellos creían que eran mejores que los demás. Mire, Pablo, ¿por qué los enumeró? Pablo los enumeró es para recordarnos que eso nos une a todos en el ministerio para beneficio de un solo cuerpo, hermano, de un solo cuerpo. No es para promovernos a nosotros, para que salgamos en la televisión, en las redes sociales, y para que digamos cuán importantes, qué tan teso soy yo que tengo este don. No, hermano, para eso no es. No olvide, hermano, que es para la ministración al cuerpo de Cristo, para servir al cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo otorga estos dones, versículo 11, como Él quiere y no como nosotros queremos. Así que si usted tiene algún don, es porque Dios quiso. Puede que usted tenga una habilidad natural y la maquilló y la vistió como un don y se la vendió a toda la iglesia, que eso es un don. No sé, puede que diga, no, yo aprendí a tocar piano solo, nadie me enseñó, yo cojo esto y eso suena la novena sinfonía, mire eso, yo me quedo quieto y como que si me poseyera un demonio, y además que sí, es un demonio. Ay, sí, ni es cristiano, entonces lo tiene, es poseído un demonio, porque eso es lo que enseña, como que usted lo coge una fuerza y usted empieza a decir bla 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 bla, o que lo coge una fuerza y empieza a tocar es que guitarra, o lo coge una fuerza pues es que a predicar una cosa muy rara. Eso no es bíblico, hermano. Estudie la Biblia, hermano, estudie. ¿Cuántas veces tendré que decir yo esto? No sé. Como diría el pastor John MacArthur, nunca me imaginé que tendríamos que volver a predicar el evangelio en la iglesia, y que tendríamos que evangelizar la iglesia, imagínate. Y yo creo que sí. Es uno de los lamentos, hermano, de los puritanos, de la iglesia de este tiempo, hermano. Porque creemos que Dios el Espíritu Santo dio dones como Él quiere, son de Él, Él los repartió para que los administremos, pero terminamos pensando como que hay dones de más categoría que otros. Qué cosa tan terrible, hermano. Eso no es una iglesia, es sinagoga de Satanás. Por eso ningún creyente debería quejarse de sus dones, ni tampoco jactarse de los dones que tiene. Somos muchos miembros en un solo cuerpo, ministrándonos los unos a los otros para la gloria de Dios. Piensen en esto. Usted, si es creyente, pertenece a una iglesia local, usted es un instrumento en las manos del Salvador, en las manos del Redentor. Lo que Dios quiere hacer con usted es bendecir a la iglesia. Él quiere por medio de sus dones bendecirme a mí. Quiere que por medio de mis dones yo le bendiga a usted, y así sucesivamente. O sea, en medio de la iglesia, para eso es. Así que yo no me voy a quejar de lo que Dios me dio, pero tampoco me voy a jactar de lo que Dios me dio, sino que voy a agradecerle a Dios que Él por medio de los dones me permite confesar al mismo Señor, sabiendo que dependo del mismo Dios para los dones que puedo ejercer, y ministramos al mismo cuerpo. Si Dios lo permite, la cuarta característica para ser sabios, hermano, en el cuerpo de Cristo y recibir la sabiduría que tenía Pablo. Pablo les dijo, ustedes se creen sabios, pues la verdadera sabiduría es esta, y les dio esta bellísima carta. Hermano, lo vamos a estudiar si Dios quiere. Recuerde que dice Santiago 4:13 en adelante: no
cometamos el pecado de decir, voy a hacer esto, que yo sí, tal, no. Si Dios quiere, haremos esto o aquello. Si Dios quiere, el próximo sábado, no sé el día, la fecha, pero el próximo sábado, si Dios quiere, estaremos estudiando la cuarta característica. Y hermano, pídale a Dios que le ayude en este momento a identificar cuáles de tantos dones los que usted tiene o el que tiene, y si no lo ha puesto al servicio de Dios, pídale perdón así. Ahora pídale perdón y empiece a servir al Señor. Oremos. Padre, gracias te damos en el nombre del Señor Jesucristo. A veces no nos gusta pensar que estamos necesitados de tu gracia. No queremos enfrentar la realidad de nuestra propia necesidad de ser rescatados de nosotros mismos. Dios, nos la pasamos todo el tiempo defendiendo nuestra propia justicia, negando la evidencia de nuestro pecado, de que en realidad somos egoístas y orgullosos, y que lo que nos da lo queremos usar es para nosotros. Y Dios, ahí es donde tu palabra me exhorta y me amonesta, me disciplina y me dice, oh almas adúlteras. Señor, es que no quiero reconocer que a veces yo me pongo en el lugar que te pertenece, cuando me jacto de los dones que me has dado, que a veces pongo en el lugar que solo te pertenece a ti, Señor, cuando pongo en ese lugar a un hombre o a una mujer, cuando pongo a una persona solamente por glorificarlo por sus dones, por lo que le ha sido dado. Dios, perdónanos, Señor, perdónanos tal equivocación. Si alguien te sirve y lo hace de una forma admirable, Señor, es por Cristo Jesús. Lejos esté de nosotros gloriarnos, sino en la cruz de Cristo. Señor, pero yo sé que solo se arrepentirán, solo verán como pecado a aquellos que reconozcan su propio pecado, Señor. Los que reconocen como pecadores son los únicos que van a ver esta enseñanza como una oportunidad para tomar cambios en su vida, para dejar de glorificar a los hombres, para dejar de competir con sus hermanos, para dejar de quejarse por los dones que le han sido dados o por los que no le dieron. Padre, gracias por las riquezas de tu bondad, Señor. Gracias por obrar en nuestra vida, en nuestro corazón, por restaurarnos, por tu paciencia, por tu perdón, Señor. Gracias. Oh Padre, perdónanos cuando en medio del culto te alabamos por tu gracia y por tu bondad, por tu perdón en medio del culto, pero el resto de los días, Señor, olvidamos tu gracia y tu misericordia y tu bondad. Y en lugar de eso nos jactamos por la vida que llevamos. Perdónanos, Señor, por desconocer que lo que nos has dado es para todo el tiempo, para ponerlo al servicio tuyo siempre, no solamente en ciertos momentos de nuestra vida. Ayúdanos a entenderlo, Señor. Gracias, Padre, por ayudarnos a enfrentar el hecho de que nuestra necesidad de ti, de tu gracia, de tu palabra, de la intervención sobrenatural de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, no va a acabar nunca. Gracias por ayudarnos a entender que hasta que nos vayamos contigo, o sea por muerte o porque vienes por tu iglesia, vamos a necesitar de tu ayuda, Señor. Gracias por ayudarnos por medio de tu palabra a entender esta verdad, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a admitir cada día nuestra necesidad de ti y nuestra necesidad de nuestros hermanos, a reconocer que nuestros hermanos son una bendición para nuestras vidas, porque sus dones, no importa cuáles sean, me edifican, me ayudan a crecer, son
la fuerza de la iglesia, oh Dios, porque somos un cuerpo en Cristo. Gracias, Dios amado, por la ayuda que nos has dado por medio de tu palabra y de tu Espíritu Santo, para que entendamos, Señor, que cada uno de los miembros de la iglesia es muy importante en tu iglesia. Todos nosotros, Señor, tenemos que decir que somos bendecidos gracias a la vida de cada hermano. De hecho, Padre Celestial, tengo que agradecerte que si este mensaje llega a alguna casa en esta hora, es gracias a muchos ministerios alrededor de este mi ministerio, Señor, de este servidor tuyo, Señor, y de mis hermanos. Es gracias a la obra, el trabajo, la dedicación, el esfuerzo, el compromiso de mis hermanos, por los cuales doy gloria a tu nombre, Señor, porque no es su fuerza sino la tuya en ellos, no es su sabiduría y su habilidad, es toda tu obra, oh Dios, en ellos. Por eso en esta hora terminamos esta oración dándote muchas gracias, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más, y anhelando siempre volvernos a encontrar, nos volvamos a ver. Esto no es el deber ser, eso no es lo que queremos que permanezca. Queremos volver a la iglesia. Dios ha mandado a la iglesia a congregarse. Oremos para que Faraón deje ir a su pueblo, al pueblo del Señor, a congregarse. Oremos al Señor para que Él sea el que nos permita. Es Dios quien nos permite volver a reunirnos. Así que oremos por eso, Señor. Que Dios les bendiga, hermano. Muchas gracias. Nuevamente, un abrazo de parte de su servidor, su hermano, su pastor y amigo. Bendiciones. Un hombre demasiado joven para creer en Dios, demasiado entretenido para pensar en Dios, demasiado divertido para escuchar a Dios, demasiado afanado para dedicarse a Dios, demasiado ocupado para atender a Dios, demasiado preocupado para esperar en Dios, demasiado cansado para orar a Dios, demasiado viejo para convertirse a Dios, demasiado enfermo para buscar a Dios, demasiado tarde para confiar en Dios. ¿Será esta tu historia? Yo te recomiendo que no esperes, pues Él te dice que si tú me buscas, me hallarás, mas si me dejares, te desecharé para siempre. Primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Isaías 55, versículos 6 y 7.